Hola a todos, en este video voy a explicar la etapa de revisión. En primer lugar, será el editor de sección quien ingrese al sistema con los datos de su cuenta. Observamos en el panel central de la pestaña Mi lista que el estado del artículo es esperando a los revisores, porque todavía no hay revisores asignados al envío. El editor de sección tiene habilitadas dos pestañas. Mi lista, donde visualizará los artículos que le fueron asignados para realizar las tareas del proceso editorial. Y en la pestaña Archivos se visualizarán los artículos que le fueron asignados, pero ya han terminado el proceso editorial, es decir, han sido publicados o rechazados. Vamos a seguir trabajando con el artículo del ejemplo del video anterior. En este caso, el estado es esperando a los revisores. Entonces, el editor de sección, en primer lugar, deberá presionar la flecha azul que se encuentra a la derecha del nombre del artículo y luego el botón Ver envío. Se observa que el artículo se encuentra en la etapa de revisión y se encuentra además en la ronda 1 de revisión. El estado de la ronda 1 es esperando a los revisores. Luego, en el sector Revisar archivos, se encuentra el documento del artículo o los documentos del artículo donde podrá descargarlo. Luego se observa una sección Revisores donde podrá añadir un revisor, presionando el botón Añadir revisor. Se mostrará una lista de revisores donde podrá realizar la selección. Puede utilizar distintos criterios de selección, como por ejemplo intereses de los revisores. Al presionar el botón Filtros, podrá seleccionar diferentes criterios de búsqueda. Los filtros que se listan son los siguientes: cantidad de veces que fue asignada como revisor o revisora, cantidad de veces que completó las revisiones, intereses de revisión y otros. Se observa un listado de revisores donde se detalla el nombre, la institución a la que pertenece, el código ORCID si lo tuviera, la cantidad de veces que fue asignado a revisiones en esta revista. En nuestro ejemplo vamos a elegir a esta revisora que nunca fue asignada a una revisión en esta revista. Observamos que se muestran los intereses de revisión que introdujo al registrarse. Los mismos criterios de búsqueda seleccionados arriba se listan al presionar la flecha azul que se encuentra a la derecha del revisor, donde se muestran las estadísticas asociadas al mismo. Una vez seleccionado el revisor, deberá presionar el botón Seleccionar revisor. Igualmente, en el caso de que no tuviera un revisor, tiene las opciones para crear uno nuevo o bien añadir este rol a un usuario existente. Al presionar el botón Seleccionar revisor, se visualiza una ventana donde se muestra el nombre del revisor seleccionado, el correo electrónico que se le va a enviar al revisor con una plantilla precargada. En el caso de que desee modificar algo del texto del correo, podrá modificarlo en esta sección. Podrá tildar la casilla de verificación, no enviar correo electrónico al revisor, si así lo requiere, y se muestran las fechas importantes. OJS define por defecto la fecha límite de contestación por parte del revisor y la fecha límite para realizar la tarea. Estas fechas pueden ser modificadas por el editor o gestor de la revista. Puede eliminar archivos que no desee enviar a revisión, por ejemplo, la imagen de portada de un artículo, y el tipo de revisión que solicita que realice. Puede ser doble ciego, ciego o abierto. En este caso vamos a elegir ciego. Luego debe presionar el botón Añadir revisor. El sistema muestra un mensaje indicando las acciones realizadas. El sistema enviará un mensaje de correo electrónico informándole al usuario que fue asignado como revisor con los datos del título del artículo, un resumen del mismo, fecha de vencimiento de la revisión y un enlace para descargar el envío. Él o los revisores deberán contestar sobre su interés y disponibilidad de cumplir con la tarea. Se observa que el envío se encuentra en la ronda 1 y el estado de la misma es esperando las respuestas de los revisores. En la sección Revisores
se observa el nombre del revisor, el estado de la solicitud que fue enviada, la fecha de respuesta prevista, el tipo de revisión. Presionando en la flecha azul que se encuentra a la izquierda del nombre del revisor, podrá revisar detalles de la solicitud de revisión, enviar correo al revisor, editar, desasignar al revisor en el caso, por ejemplo, de que se cumpla la fecha límite de espera para responder la solicitud de realizar las tareas de revisión y el revisor no dio ningún tipo de respuesta, podrá desasignarlo presionando este botón. Y se observa el botón historial. Los datos de los revisores no son visibles para los demás integrantes del equipo editorial, ya que al tratarse de una revisión ciega, solamente los usuarios editores podrán visualizar los mismos. Ahora continúa con las tareas del proceso editorial el revisor asignado. Ahora ingresé al sistema con el usuario que fue asignado como revisor del artículo enviado. En el menú superior, en la pestaña Tareas, se muestra que hay una tarea pendiente. Haciendo clic en la misma, se detalla la descripción. Puede presionar en el título de la misma para realizar las actividades correspondientes. Otra forma de ingresar es a través de la pestaña Envíos. En el menú Mi lista se muestra una sección de envíos asignados, donde se detalla el autor del envío, el título, la fecha de respuesta esperada y la fecha límite para completar la tarea de revisión. Puede presionar en el nombre del título para completar la tarea de revisión. Se visualizará una pantalla con las 4 etapas del proceso de revisión. En la etapa de solicitud se muestra un mensaje indicando que fue seleccionado como revisor. Se puede ver el título del artículo, el resumen introducido por el autor, el tipo de revisión solicitada, una sección revisar archivos donde podrá descargar el documento para revisarlo. Puede presionar en ver todos los detalles del envío y se mostrarán los datos detallados del mismo. Se muestran los plazos para responder la solicitud y para completar la revisión del artículo. Al hacer clic en el enlace acerca de las fechas límites, se mostrará un mensaje informativo. El revisor debe dar su consentimiento para aceptar los términos de privacidad y presionar el botón Aceptar revisión y continuar con el paso 2, en el caso de que decida realizar la tarea. Si no, deberá presionar el botón Rechazar la solicitud. En este caso vamos a aceptar. Se muestra la pestaña Directrices, donde se listarán los aspectos que debe tener en cuenta el revisor para realizar la tarea. En este caso, el gestor de la revista no indicó directrices. Estas podrían ser, por ejemplo, contenidos, por ejemplo, el título adecuado al tema tratado, relevancia de los temas abordados, claridad de enfoque, coherencia en la estructura del trabajo, respecto al estilo, claridad expositiva, lenguaje acorde al estilo científico propuesto, elementos formales como presencia de resumen, de palabras claves, citas bibliográficas en orden alfabético y en el estilo solicitado, citas bibliográficas referenciadas con precisión, etc. Luego de leer las directrices del revisor, deberá presionar el botón Continuar con el paso 3. Esta etapa corresponde a la tarea de revisión. El revisor podrá descargar el documento, revisar las directrices, enviar mensajes al autor y al editor en forma conjunta o solo al autor y subir un archivo si lo considera necesario. Revisar todos los temas de discusión donde podrá contestar las mismas. Luego debe seleccionar una recomendación que corresponde con la conclusión de la revisión. Estas pueden ser aceptar el envío si el artículo está correcto, solicitar modificaciones antes de publicar, reenviar para revisión si requiere otra ronda de revisión, reenviar a otra publicación, no publicable si no supera el proceso de revisión dando por finalizado el proceso editorial y el artículo se mostrará en la pestaña Archivos. Ver comentarios. En este caso vamos a seleccionar Aceptar este envío. Luego debe presionar el botón Presentar solicitud.
El sistema muestra un mensaje para que confirme la operación. Con estas tareas se finaliza el proceso de revisión por parte del usuario revisor, siempre y cuando no haya solicitado modificaciones al autor del artículo. El sistema muestra un mensaje indicando esta situación. Al ingresar al sistema, el usuario editor de sección, en la pestaña Mi lista se observa el envío con el estado del mismo, indicando que los revisores nuevos están listos en caso de que se haya completado la revisión. Al desplegar la flecha azul que se encuentra en el sector derecho, se visualizarán los datos del artículo y dos botones: Ver envío y Registro de actividad y notas. Al hacer clic en Ver envío o sobre el título del artículo, se mostrarán los detalles del artículo en la etapa de revisión. Se observa que el artículo se encuentra en la etapa de revisión en la ronda 1. El estado de la ronda 1 indica que los revisores han realizado su trabajo. En el sector Revisar archivos podrá descargar los archivos del artículo. En el sector Revisores podrá visualizar el nombre del revisor, el estado de la revisión y el resultado o recomendación realizada por el revisor, el tipo de revisión y una opción para leer la revisión. Al presionar Leer la revisión, se mostrarán los detalles de la revisión. Se observa un mensaje indicando que debe presionar Finalizar para continuar con el proceso de revisión, el horario y fecha que se completó la revisión, la recomendación que hizo el revisor y mensajes enviados solo para el autor o para el autor y editor. Si hubiese archivos del revisor, lo podrá visualizar acá y luego deberá colocar una puntuación al revisor que realizó la tarea, tildando la cantidad de estrellas que correspondan según su criterio al trabajo realizado por el revisor. Luego deberá presionar el botón Confirmar. Se observa que el estado de la revisión cambió a completado. En el sector Revisiones, el editor de sección deberá subir un archivo en el caso de que su decisión haya sido no solicitar modificaciones al autor sobre el archivo original. Entonces será este el archivo con el cual se continuará trabajando en el proceso editorial. Si el editor de sección solicita modificaciones al archivo original, es el autor quien deberá subir en revisiones el archivo modificado para que continúe con el proceso editorial. Si el editor de sección decide ir a una nueva ronda de revisión, se realizarán las evaluaciones por parte de los revisores nuevamente. Luego, en el sector derecho se observan tres botones. Aceptar envío permite que el envío pase a la etapa siguiente sin precisar más revisiones. No publicable permite que el envío no sea publicado finalizando el proceso editorial. La presentación del artículo será archivada. Solicitar revisiones somete al envío del artículo a correcciones por parte del autor sin necesidad de completar una nueva ronda de revisión. El autor deberá subir el archivo modificado en el sector Revisiones. Si el editor de sección considera que el artículo está correcto, deberá presionar el botón Aceptar envío para continuar con la siguiente etapa del proceso editorial. El sistema notificará al autor sobre la decisión editorial tomada. Se visualiza el mensaje que se le enviará al mismo por parte del editor de sección. Luego debe presionar el botón para enviar la decisión editorial. Luego debe presionar el botón Registrar decisión editorial. Se observa que el envío se encuentra en la etapa editorial.